Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, amigos. Quiero, quiero hacer un pasaje de la Biblia donde el Señor hizo algo maravilloso. Nuestro amadísimo Señor Jesucristo, hace 2000 años. Y le fue encomendado a Pablo el Evangelio a los gentiles. Y Pablo nos dice aquí que el Señor nos manda a los gentiles lo que dice Primera de Corintios 15, del 1 hasta el 5, 6, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este es el anuncio, las nuevas noticias de salvación para todo aquel que no ha sido salvo, todo aquel que no ha escuchado esto. Esto es lo que nos manda decir nuestro Señor Jesucristo para que seamos salvos. Creer, nosotros, hermanos y amigos, debemos de creer que Cristo murió por nuestros pecados y que debemos poner toda nuestra fe en la muerte de Cristo, el evangelio que nos manda el Señor a los gentiles. Esto nos manda Pablo a nosotros. Conforme a nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo cargó todos los pecados del mundo, los míos, todos mis cochinos y malvados y pervertidos y asqueroso, puede decirse, pecados que cometemos y que hemos cometido.
Y el Señor demanda que creamos en esto para que seamos salvos. El Evangelio de salvación. Así es, hermanos. Este es el Evangelio que ya no predica la gente, ya no predican los estos evangélicos en los altares, donde están todos los pastores. Nunca dicen que debes de arrepentirte ni creer en el Evangelio. No. Ya todos ellos nomás hablan de bendiciones y hablan de que vas a prosperar y prosperar y prosperar y prosperar, que ven aquí, que vas a tener las bendiciones y las bendiciones y las bendiciones. Y no saben que van derecho al infierno. Derecho van al infierno por no creer con fe. Hay que creer con fe en esto para que no seamos condenados. No seamos condenados al infierno. Toda nuestra fe tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos salvó, que Él cargó nuestros pecados y que conforme a las Escrituras y creer con fe que Él ya cargó mis pecados y los pecados de todos. Entonces, el Señor nos demanda que creáis en el unigénito Hijo de Dios, que creáis en el Padre que lo mandó. Son las demandas que el Señor nos hace, que tenemos que creer en el Hijo. Porque por obras no seréis salvos haciendo tus obras. El Señor ya hizo una sustitución de mi alma, una sustitución el Señor en la cruz. Ahí en la cruz Él me sustituyó, mi Señor Jesús. Como dice también Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando nosotros ya creemos y el Señor escucha, nuestro Señor Jesucristo nos escucha y nos ve, el Padre, que creemos verdaderamente con fe que Cristo murió por nuestros pecados, el Espíritu Santo mora en nosotros cuando le creemos con verdad que Cristo murió por nuestros pecados y que toda la fe la tenemos en eso, para ser salvos, porque de otra forma no vamos haciendo obras, que siendo buenos, que haciendo cosas que quieres hacer tu santidad, tu santidad. No, tu santidad para el Señor no va a valer. Tu santidad, tus buenas obras, que hacer el bien al prójimo, que dejar de pecar, que ya no voy a pecar y que ya no voy a pecar y que ahora soy bueno, que ahora no tomo, que ahora no tomo, que ahora no estoy en las drogas, que ahora ya no hago pecados y esto y que el otro. No es cierto.
No crean en esas mentiras de que haces un cambio. Ese se llama un cambio conductual, se llama, un cambio conductual, que tú dejas de tomar, dejas de la droga, de fumar pero eso el Señor no demanda eso nuestro Señor. Nuestro Señor demanda que que creamos en esto, que Él ya cargó nuestros pecados totales y para siempre y que nos dio vida eterna. Por gracia fuimos salvos, por gracia, sin merecerlo. Nuestro Señor hubo un sacrificio hace 2000 años. Él sacrificó su vida, sacrificó su alma por la alma de nosotros. Hubo una sustitución. Él pagó la condena de nosotros, toda la condena. Y si tú no le crees al Señor, si tú no crees que Él te salvó, que cargó tus pecados y no le crees y tú dices, no, sí creo en Jesús, pero no, tengo que hacer santidad, tengo que ser bueno, tengo que ayudar al prójimo, tengo que diezmar, que tengo que esto, que tengo que hacer lo otro. No. Para Dios nuestras justicias, en Isaías, dice Isaías que nuestros justicias son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia, dice la carta de Isaías. Y realmente, hermanos, hay que creer en la verdad. No seáis engañados, que digan, que tienes que tú hacer esto, tienes que tú hacer el otro, que tienes que venir aquí, que tienes que venir allá, que tienes que diezmar, hacer obras y que tienes que estar acá en en una religión aquí, una religión allá, que una religión acá. No se crean. Ustedes deben de creer en el Evangelio. Nomás en el Evangelio. Claro, el Señor demanda que no debemos pecar. No debemos pecar. Claro que no. El Señor nos manda a ser santos, sí. Pero santo es Cristo. La santidad es Cristo. Nosotros no. Sino que no debemos de pecar, porque va a haber consecuencias. El pecar trae consecuencias aquí en la tierra, pero ya estamos libres de condena. Todos los pecados que cometimos desde que nacimos hasta que morimos fueron cargados a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, amadísimo Señor. Y el Señor dice la carta de Pablo, que no seamos engañados, que al Señor no engañamos al Señor. No, sobre el hecho de que vas a pecar lo que tú quieras, porque ya nuestro Señor Jesucristo ya te salvó y cargó tus pecados. No, va a haber consecuencias. Los pecados judiciales ya el Señor no los perdonó, ya no los quitó el Señor. Los pecados que nos condenaban al infierno,
No, ya el Señor nos quitó todos los pecados. Ahora, los pecados que cometemos, eh, por ejemplo, dice uno que no miente, pero de repente puedes mentir, una, una mentira, un enojo con un hermano, con alguien un hermano que te encuentres en la calle, que te enojes por cualquier situación, en el carro o esto, eh, que te pelees o que hables mal de la gente, andes chismeando, ¿eh? Puedes, puedes pecar, estás pecando, puedes pecar siendo salvo, si ya nuestro Señor Jesucristo ya cargó nuestros pecados y, y y ya puso él el Santo Espíritu en uno, que ya nos bautizó espiritualmente, que ya nos dio vida eterna, que Cristo vive en nosotros, que el Señor está en nosotros, ya somos salvos, totalmente salvos. El Señor ya nos salvó en la cruz, ya nos dio vida eterna. Ahora, no quiere decir que porque nuestro Señor Jesucristo nos salvó, nos dio vida eterna, murió por nuestros pecados, murió en la cruz, usted tiene que pecar. No, no tiene que pecar, porque los pecados traen consecuencias. Trae consecuencias el pecar. Los pecados morales son los que quedan, o sea, ya los judiciales ya no te condenan para que te vas al infierno, ya te dio totalmente Dios, nuestro Señor Jesucristo, totalmente justificados, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos salvó totalmente. Ya no nos vamos al infierno al creer al Señor, arrepentirnos. Arrepentirnos no quiere decir que arrepentirnos de los pecados, no. Arrepentirse de cómo estás con el Señor tú. Ese es el arrepentimiento. Pablo, en su carta, que lo vamos a leer más adelante, él habla sobre el arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento que debe ser? No de los pecados, porque ya Cristo ya los cargó de todo el mundo. Lo que debes hacer es arrepentirte, hacer un cambio de pensamiento, de lo que tú, cómo estás ante nuestro Señor Jesucristo, ante Dios, cómo estás tú. Y debes de arrepentirte de eso, no de los pecados, porque ya nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para las personas que son salvas, el Señor nos dio la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo para lavarnos del pecado que cometamos, pero eso nomás son para los salvos, no para las personas que no son salvos. Las personas que no son salvas no les va a servir pedirle, por ejemplo, nosotros, los salvados, le pedimos a nuestro Señor Padre Celestial que en una oración, y le pedimos al Señor que nos permita que la preciosa sangre santísima de su Hijo nos limpie de toda maldad y todo pecado moral. Los pecados que cometemos después de salvados. Si cometemos algún pecado no mortal, se le puede pedir al Señor. Y como dice en la primera carta de Juan, abogado tenemos para con el Señor
abogado, si alguno peca, abogado tenemos al juez, abogado nuestro Señor Jesucristo, y para limpiarnos de toda maldad, la sangre de Cristo Santísima. Pero eso no son para las personas que no son salvas, la persona que está al impío, que no se ha convertido a Cristo, que no ha creído en el Evangelio, que no ha creído en la verdad, en que Cristo cargó sus pecados y que totalmente ya es salvo. Y el que no cree, para él no le sirve no le sirve la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, lavarle los pecados. Eso solamente son para los salvados. Bueno, por hoy vamos a dejar, hermanos, vamos a dejar esta gran noticia de salvación, una gran noticia de salvación, y otro día seguiremos platicando, hablando de esto, de la bendita palabra del Señor y el Evangelio que Dios nos dio. La bendita. Y seguiremos platicando más adelante. Hablaremos de algunos de estos, la carta de Pablo. Vamos a estar investigando más la carta de Pablo, la de Juan, sobre todo estas hermosas noticias que de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos, así es. Vamos a ver algunas cosas de la carta de Juan. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. Vamos a estarla. Dice aquí, Primera de Juan, viene siendo 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo la ven, hermanos? Fuerte, ¿verdad? Así es. Aquí está, mire, aquí dice el testimonio del Espíritu Santo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Porque 3 son los que dan el testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Bendita sea su palabra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermoso es el Evangelio! ¡Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo! Y acá dice algo muy importante. En la primera epístola universal de San Juan Apóstol, acá,
Cristo murió, Cristo murió, Cristo nuestro abogado, era lo que yo les decía. Hijitos míos, estas cosas es primera carta de San Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Amén. Y dice acá algo muy importante, dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tremendo, tremendo. Así es, hermanos y amigos. Estas cartas que hizo San Juan, la primera epístola, la segunda y la tercera, todo lo que está escrito es nomás para los salvados. Esto es para los salvados. Esta carta no está hecha para el que no es salvo, para el que no ha creído en el Evangelio, porque no lo van a entender, no lo van a entender. Toda esta carta de Juan 1, 2 y 3 es para los salvados nada más. Bueno, me despido, hermanos. Otro día seguiremos aprendiendo un poquito más. Bueno, pasen buenas tardes, noches, que descansen, hermanos y amigos, porque no todos son mis hermanos. Hermanos en la fe son unos, y amigos los que no se han convertido a Cristo, los que todavía no han oído, escuchado, y que tienen que creer en el Evangelio, en la verdad. Y también puede haber evangélicos y católicos y de toda religión que dicen ser hermanos, pero no son hermanos cualquiera. Hermano en la fe es el que cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los dejo, hermanos, y la pasen bien.